Este programa es clasificación A, apto para todo público. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora. Las palabras se las lleva el viento. Pero las ideas se quedan en el aire. Caucus. Se escribe Caucus. Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es Caucus, se escribe Caucus. Les saludo con mucho gusto. Yo soy Humberto García Neri y por supuesto vamos a platicar de cosas interesantes. Hoy algo que se va a poner bastante intenso. Y saludo a quien me acompañará. Primera vez que repiten personas en esta cabina, tengo que decirlo. Y no sería para menos, dos personas que admiro, que estimo bastante y que por supuesto hemos estado como parte también de las personas que han estado trabajando en diferentes proyectos interesantes para esta estación. De inicio, subdirectora de noticias, Paulina Fuentes, ¿cómo estás? Hola, pues muy feliz de estar nuevamente aquí en este programa que me parece una propuesta pues muy interesante, pero también muy retadora, ¿no? Porque hablamos de temas que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero que me parece que son discusiones que ocurren en la calle, que ocurren en las mesas de cuando comemos, entre amigos. Entonces, este proyecto me parece muy interesante. Que ocurren también hasta en la academia para poder definir las cosas y de repente aquí en las mesas un poco más informales es donde se terminan resolviendo las cosas. Subdirectora de radio, Arlet Rodríguez Peña, ¿cómo estás? Hola Humberto, hola Pau, bien, gracias. La verdad es que también me uno a la felicidad. Creo que no solamente porque el concepto de este programa a mí siempre me voló la cabeza desde que se empezó a concebir, sino porque además hoy puedo platicar contigo Humbert, contigo Pau, que también, más allá de la cuestión del aprecio, son dos personas que admiro intelectualmente hablando. Entonces creo que para hablar de este tema en específico, que además es uno que a mí me apasiona en términos generales, se va a poner bien bueno. Sé que vamos a intercambiar ideas probablemente, tal vez se ponga un poco violento el asunto, pero también se trata de eso y a darle. Hace 24 años entramos al siglo XXI y en ese momento no sabíamos cómo se iban a poner las cosas. Esto es Caucus, somos un grupo de locutores que sabemos absolutamente todo de casi nada y estaremos platicando del arte en el siglo XXI. Únete al Caucus. Manda un mensaje de WhatsApp al 7226 49 72 47. Y empezamos con la discusión. Tenemos que definir el marco teórico, histórico, contextual del asunto de estudio. Y en este caso es el arte. De inicio, arte, hay muchas definiciones y muchas me gustan en un momento y muchas otras no me gustan para las cosas que de repente no me gustan tampoco. Claro, sí. Pero básicamente el arte es todo lo que el humano hace que no está relacionado con las necesidades básicas, que son comer, tener un resguardo y reproducirse. Después de eso, todo lo hecho es arte. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es que ahí empieza el conflicto, porque creo que definir qué es arte, qué no es arte, te puede poner en una posición súper esnovista, que no necesariamente digas un punto creíble, digamos, o sin pecar de pretencioso, también hay que decirlo. Pero creo que cuando se trata del siglo XXI, creo que otro punto importante, además de qué es el arte, tendría cuál es la función del arte, ¿no? ¿Cuál ha sido la función que ha tenido a un nivel social, a nivel colectivo, a nivel individual también? Y creo que las dos cosas, conjugarlas, creo que puede empezar como a darnos pauta de hacia dónde podría ir esta conversación. Pero creo que de punto de entrada, ¿qué es arte? Híjole, ya es muy complicado. Que todo lo demás es arte, no lo creo. Porque creo que aquí vamos a empezar con el debate. Parte de la cuestión artística tiene que ver, ¿no? Con una cuestión técnica, tiene que ver con una preparación, tiene que ver con talento, tiene que ver con un montón de cuestiones que te los da desde el talento innato, si es que existe, porque también el talento se nace con él o se hace, que esa también es otra cuestión. La otra es
¿Cuál es la formación que tienes para llamarte o no artista? ¿O tienes que forzosamente tener una preparación académica para llamarte artista? Y a partir de ahí, o sea, realmente cuál es el impacto social, que yo creo que ahí está la clave. Creo que para poder hablar de arte más allá de una cuestión de, más allá de talento, más allá de una cuestión de fuiste o no a una academia, es el impacto y la recepción que va a tener con la colectividad. Porque creo que el arte puede empezar como un ejercicio individual, pero que cobra sentido a partir de la interpretación colectiva y el impacto que puede generar en la persona que lo está observando. Porque creo que el arte involucra una expresión, que eso es lo fundamental, y la otra una conmoción. Y una conmoción que no necesariamente tiene que ser algo bello o lo que entendemos como algo estético bello, sino algo que te impacte, que te cause una impresión emocional. Yo creo que esa es la pauta principal para poder definir qué es arte y qué no es arte. Y que, ojo, esto, repito, no tiene que ver con una cuestión de lo que concebimos estéticamente hablando como belleza, porque también existe la belleza grotesca y existe un montón de cosas, sino más bien cómo es que yo me comporto y me siento enfrente de un cuadro, al escuchar una pieza musical, al leer un texto literario, al ver una pieza arquitectónica, al ver una película, etcétera, etcétera. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Arlette en primera instancia, porque creo que hablar de arte es un concepto hiperamplio, ¿no? Y digamos, hablando ya de algún modo para poder determinar o delimitar el arte, creo que primero se requiere conocer como un contexto histórico para poder comprender cómo es que llegamos a lo que hoy conocemos como arte contemporáneo. Entonces yo pensaba un poco cuando nos hiciste esta invitación para hablar sobre arte, específicamente arte contemporáneo, y yo pensaba como en conceptos como muy dinámicos para poder comprender en nuestro tiempo, ¿no? Creo que por una parte no se trata solamente del virtuosismo, que es un poco la técnica. Y no implica que no exista en este tiempo un cierto virtuosismo, pero sí me parece que no es el discurso central el discurso central del arte contemporáneo. La otra cosa que me parece muy interesante es que no es complaciente. Y creo que choca un poco cuando de repente hay personas que se confrontan a una exposición y lo primero que preguntan es, ¿esto es arte? Y creo que eso, de algún modo, esa pregunta tan incómoda me parece interesante de algunos artistas contemporáneos que lo que hacen es incomodarte. Y creo que el arte, a lo largo de la historia, lo que ha hecho es una ruptura de discursos dominantes. Entonces, vamos a pensar algo, digamos, como ejemplos como muy, muy rápidos que pensaba yo. A partir del modernismo, ¿no? Porque también el arte era parte de la aristocracia, trabajo de la aristocracia. Claro. O sea, no tenemos que olvidar que Da Vinci, sí, muy técnico y muy bonito, y Miguel Ángel y todos los renacentistas y demás, evidentemente hacían chambitas. Ajá, sí, claro. Les encargaban cuadros. Arte ancilar se le llama. Ajá. Entonces, en ese trabajo cambiamos, y ahí me voy a poner un poquito técnico, la mimesis, es decir, relatar la que está, hacia la poiesis. Ajá, ¿no? Sí. Hacia la creación, de reflejar la naturaleza a crear un algo nuevo, por decirlo así. Ese es el gran cambio que viene desde la época moderna, ¿no? Sí, aunque yo diría que más que de la época moderna es a partir de las vanguardias. Porque creo quizá yo me voy a meter más en el cuadro de lo que más conozco, que es literatura. Y cuando nosotros hacemos un recorrido de qué consiste el modernismo, es traer de vuelta los esquemas viejos, ¿no? O sea, pensemos en Rubén Darío, qué es lo que él hace para instaurar el modernismo, volver a lo clásico, ¿no? O sea, es decir, todavía volver como a nociones estéticas, a ciertos símbolos que sí se reinterpretan de otra manera, es cierto, pero yo creo que el punto cumbre para realmente hablar de una ruptura enorme y donde ya la mímesis, que menciona Humbert empieza a quebrarse, es las vanguardias. Y que para hablar de las vanguardias tenemos que hablar del punto histórico en el que estamos, que es épocas de guerra y de posguerra, ¿no? Sí, totalmente. O sea, lo que yo creo es que justamente sí se han identificado como diversas rupturas, porque cada corriente implica una ruptura del discurso dominante. Entonces, por ejemplo, pensemos que antes de 1848,
o sea, lo que más se pintaba justamente eran temas como de la mitología y de la Biblia. Es decir, lo que se podía representar eran cuestiones como elevadas, entre comillas, ¿no? O sea, el arte siempre tuvo esta como intención un poquito como de ser elevado en el sentido como que no fuera mundano, ¿no? Y entonces a mí me parece muy interesante cómo a partir, por ejemplo, de 1865, es decir, Manet expone un cuadro que se llama Olimpia. El cuadro, que ahorita podemos verlo y nos parecería en nuestra época contemporánea totalmente normal, es una mujer recostada, pero la mujer retratada en esa pintura es una prostituta. Y eso rompe totalmente con la convención en la que se pintaba de algún modo como la nobleza y de algún modo también la mitología o personajes bíblicos. Entonces, esas rupturas de pronto que ocurren entre ciertas corrientes generan como ciertos cambios. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, justo también en esos años, un año después, en 1866, Gustave Courbet pinta lo que se llama El origen del mundo. Uh-huh. Y es una pintura que también genera una gran controversia. Y a la fecha sigue siendo por discursos, digamos, como conservadores, en el que se muestra el aparato reproductor de una mujer en primer plano. Y entonces, justamente eso, para aquel entonces, incomodó de una manera impresionante y mucha gente se preguntaba, ¿esto es arte? O sea, pensemos también a artistas como ya que tenemos bastante interiorizados en nuestra mirada. Dalí, por ejemplo, creo que también sigue siendo. Pero yo quería hablar, por ejemplo, de Van Gogh, que ahorita ya es, digamos, casi un artista pop. O sea, se presenta en instalaciones y toda que la ahorita gente... tenemos que hablar de eso, por favor. Y toda la gente se reúne, pero Van Gogh también, en su tiempo, fue un artista incomprendido. Sí, aunque creo que también aquí quiero poner como un matiz esto que mencionas de las rupturas y que cada movimiento de lo que se encarga es de romper el molde tradicional. Pero bueno, o sea, por ejemplo, hablando de lo que mencionas de las prostitutas, eso ya tenía muchísimo tiempo de hacerse. O sea, Caravaggio, por ejemplo. Claro. O sea, hablamos de la época barroca. Él tuvo la osadía de pintar prostitutas como vírgenes, ¿no? Que eso también le costó caro en muchos sentidos. Pero creo que, no lo sé, creo que no. Dejen arreglo mejor mis ideas. Pero creo que hablando de el arte en sí mismo, es decir, lo que vemos, ojo, no lo que contiene. Es decir, yéndome meramente hacia la imagen, yéndome únicamente o enfocándome en artes plásticas que realmente como en el concepto, yo sigo diciendo que realmente quienes generan un cambio abrupto son las vanguardias, porque aún pensando en el siglo XIX, independientemente de que esté el naturalismo, el romanticismo y todas las corrientes y después el parnasianismo, o sea, realmente yo creo que hasta las vanguardias, cuando es esta presencia del hombre moderno roto, quebrado, es cuando empieza a tener como esta necesidad, porque creo que sí era una necesidad de romper con todo lo que se conocía ahora hasta ese momento, porque evidentemente ya la realidad no era suficiente para hablar del espíritu del hombre moderno, contemporáneo. Nos estamos entrando también, curiosamente, ¿no? Desde el punto de vista del arte plástico, ¿no? Donde también existen otro tipo de expresiones, la literatura, la música, y después veremos precisamente el avance de esas mismas que ya no se circunscriben a las bellas artes, ¿no? A estas expresiones de las musas y demás. ¿Les parece si escuchamos a nuestra primera especialista? Bueno, nuestra especialista en este caso, Andrea Ivich, artista tapatía en este caso, fotógrafa, performer, también hace algunas otras cuestiones y habla precisamente de su perspectiva acerca del arte. Soy Andrea Ivich, fotógrafa, performer y artista multidisciplinaria. El arte es un quehacer, como muchos y todos los quehaceres humanos. Realmente, como artista, no siento que me competa mucho la pregunta de qué es el arte. No es algo en lo que me detenga mucho a pensar, puesto que las definiciones que ya hay son suficientes y válidas. El arte es todo lo que la pieza alcance a ser.
O sea, es lo que el autor dice y lo que el público interpreta y lo que sigue interpretando a través de los años. El arte es todo lo que alcance a ser. Mientras más gente opine, pues más es el arte. Caucus. Se escribe Caucus. Hablabas de la conmoción, Arlet, precisamente de esta parte de todo lo que alcanza a ser el arte. Hay piezas que han cambiado la perspectiva de las cosas. Hay piezas que han cambiado hasta rumbos de una u otra forma o se han convertido en símbolos de cosas que no existen. Quiero hablar de la Estatua de la Libertad en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto en realidad representa hoy ese gran sueño americano que se tenía cuando Francia le regala esta gran escultura a los Estados Unidos? Hoy, este alcance del arte, y eso es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo lo podemos valorar, sobre todo en una población que sí consume muchísimo arte, pero que de repente, por alguna razón u otra, parece no ser aquel que le deja algo, voy a ponerlo entre comillas, positivo? Híjole, yo creo que no. Yo creo que no necesariamente tiene que vincularse con algo positivo. También está lo negativo. Digo, alguien que ve un cuadro de Otto Dix, saber que le cause realmente un sentimiento positivo, por supuesto que no. Y también para eso está el arte. Blake, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Así incluso también pienso, por ejemplo, en las pinturas de Schiele, ¿no? Sí, claro. O sea, a la fecha siguen causando incomodidad. De hecho, recuerdo una cosa que me pareció curiosísima. Creo que fue en 2014 o 2015 que se hizo una exposición acerca de él. Y pues dentro de los cuadros que son populares, pues son todas las cuestiones de los símbolos fálicos, ¿no? Y en la propaganda ponen una fotografía de la pintura, pero censurándola. Y decían, aún en el siglo XXI sigue siendo escandaloso, ¿no? Creo que ahí está parte de la clave para entender de lo que es el arte actualmente. Porque nos habla acerca de la crisis que tenemos como sociedad, porque nos habla acerca de las contradicciones que tenemos como sociedad. Ya no únicamente voy a vender una imagen que va a intentar representar la realidad, sino más bien a través de algo conceptual, a través de una figura que tal vez no te diga mucho. Lo que quiero es generarte una crisis para que entiendas cuál es el punto en el que estamos actualmente, ¿no? Con todo y las ventajas y desventajas que esto puede tener y que puede llevar a una discusión con la que partimos, que es, ¿esto es arte? ¿Esto no es arte? Lo que vemos en el MUAC sí, es arte. Exactamente. Y tengo que ir a Zona Maco, sobre todo en el siguiente bloque, acerca de lo que puede ser arte o no. Hablabas de Van Gogh y cómo se ha popularizado, si quieres, se ha banalizado su propia experiencia, porque tenemos que partir también de la parte de las neurodivergencias, en donde él veía los colores de cierta forma justo por sus condiciones, ¿no? Y eso terminó cambiando completamente la perspectiva del arte, creando un movimiento entero. Y por supuesto, hoy me parece que es el pintor más famoso del mundo, sí, sin lugar a dudas. Sí, por supuesto. Pero mi comentario también creo que se enfoca a la cuestión como de consumo. Es decir, creo que el arte siempre ha sido un reflejo de nuestra sociedad. El punto es que cuando nos miramos en el arte no nos gusta. Por eso el arte en su tiempo es incomprendido, porque refleja mucho el tema social. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Van Gogh, que lo tenemos como ya interiorizado porque lo hemos mirado y que en su tiempo no significaba nada y que ahora significa algo, de algún modo, pero lo que significa no es tanto el objeto, y eso es lo que a mí me gustaría después avanzar, ¿no? O sea, no es el objeto en sí mismo, sino el lugar que ocupa ese objeto artístico. Los significados que la sociedad le da a esa obra de arte. Y creo que regresando como al arte contemporáneo, lo que nos confronta es como sociedad consumista. Entonces, justo muchos de estos artistas contemporáneos hacen comentarios irónicos, satíricos, que provienen incluso, para ponerlo en una línea del tiempo, desde el pop art, ¿no? Que eso también rompe de algún modo como todavía el cuestionamiento de, oye, pero esto tú no lo pintaste porque es una reproducción de una lata de sopa, ¿no?
¿cómo esto es arte si solo estás replicando? Y justo es hacer como un énfasis en una sociedad consumista, en una sociedad que se mira pero que ve el vacío. Yo les quería platicar una experiencia que leí en un libro que, bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero en 1911 fue robada la Mona Lisa del Museo del Louvre en París. Permaneció 2 años perdida. Antes de ese tiempo, la Mona Lisa no era lo que ahorita nosotros pensamos como la obra cumbre del arte en la humanidad, ¿no? Eran otras obras, entonces tampoco existían estos mecanismos de seguridad como ahora los tenemos, y que permitió incluso el robo de esta obra, y que además se dieron un día después cuenta, ¿no? Hay un libro justamente de un psicoanalista, porque yo siempre recorro al psicoanálisis, se llama Darian Lieder, y que tiene un libro que se llama El robo de la Mona Lisa, lo que el arte nos impide ver, creo que se llama así. Y es muy interesante porque después del robo de la Mona Lisa, la gente se amontonaba para ver el cuadro vacío o el espacio vacío en el que ya no se encontraba la Mona Lisa. Y Darian Lieder dice, ¿qué dice esto de nuestra sociedad? Claro. Es decir, acudieron, o sea, bueno, hasta la experiencia de que el propio Kafka acudió, estaba por ahí y estaba acompañado de un amigo. Y era tanta digamos, como incluso en los medios de comunicación se repartían la fotografía de la Mona Lisa de que estaba perdida, pero él nos confronta con esta idea como del cuadro vacío, del espacio vacío, y que la gente se fue a formar. Eso dice no mucho. Lugar, claro. ¿no? El famoso no lugar, que es algo que existe pero no existe a la vez. En Toluca estamos muy acostumbrados a esto, y esto le va a sacar a lo mejor una sonrisa a alguien. Lo he platicado con algunas otras personas. Es increíble cómo algo que ya no es decir, es la excama de piedra. Ajá, o sea, el lugar ya no existe. Nunca fue la cama de piedra, era el monumento a los niños héroes. Estaba cerca de Ciudad Universitaria y ahora está en Colón y Las Torres. Pero nunca fue la cama de piedra. Pero el lugar donde ya no está, ahora se ve así en los autobuses. Eso finalmente también, o no, puede ser una expresión artística. Puntual, popular y genuinamente, a lo mejor, sin tanta intención. ¿Qué tanto podemos encontrar esa belleza en cuestiones no intencionales, Arlette? Otra vez, reformula la pregunta. ¿Necesita haber una intencionalidad en una creación para que sea arte? No necesariamente, porque creo que vuelvo a lo mismo que decía anteriormente. Pensemos que tal persona crea un cuadro, crea una pieza, la avienta. Probablemente, ¿cuál es la intencionalidad que puede tener? Generar un escándalo pensando como en el contexto moderno. Pero fuera de, en realidad, una vez que decides publicar tu obra, ya no te pertenece. Es decir, ya lo que tú quieras o la intencionalidad que tú pongas en tu obra, ya no importa. Porque más bien pasa a ser de la gente. Y la gente y el tiempo es lo que van a dar el valor que tiene o que no tiene, ¿no? Creo que por ahí iría la cosa. No sé, ¿tú qué opinas, Pau? Sí, yo también creo que un ejemplo que podemos retomar es justamente Banksy. Pero les quiero explicar un poquito como el contexto. En algún momento en mi profesión pues he entrevistado artistas o gente que se dedica al arte y me explicaba un concepto que nos puede ayudar un poquito a clarificar cuándo es arte y cuándo no es arte. Se refiere, digamos, como al arte instituyente y el arte institucional. Lo instituyente es lo que se empuja al margen de la institución. Es decir, expresiones que de repente, pues yo, ¿no? O sea, se me ocurre hacer una instalación o una acción en la calle y yo comento que eso es arte. Banksy lo que ha hecho en estos stenciles, que además ni siquiera sabemos quién es Banksy, ¿no? O sea, eso también nos habla de nuestra época contemporánea sobre la anulación del autor, pero va a las calles y pone estos stenciles muy provocativos, ¿no? Con un discurso político muy fuerte que incomoda. Eso sería el arte instituyente. Pero desgraciadamente, para bien y para mal, el arte se institucionaliza. Entonces ya forma parte
de una institución, de un museo, y entonces ves que Banksy ya está, digamos como que lo puedes comprar en millones de euros, Sí. ¿no? Entonces ya hizo este paso que yo no sabemos, inevitable, del arte cuando se institucionaliza. Que Y pasó que de yo- sustituir una tablilla antigua con una tablilla, pues, digamos, una imitación de una tablilla antigua como sumeria, pero que tenía un carrito de supermercado, ¿no? En un museo, sin que nadie se diera cuenta, supuestamente, a ser vendido en tantos lugares, ¿no? Y que eso aquí vamos en un punto que creo que es clave para entender el arte en el siglo XXI. Y es que una vez que se institucionaliza, una vez que pasa por la aprobación de la academia, de quienes supuestamente saben, el arte se vuelve un fetiche. Totalmente. ¿No? Un objeto de consumo. Y creo que exactamente. Y creo que ahí hablamos de del fenómeno que ha pasado con Banksy. Yo creo que en sus inicios fue alguien que a mí me generó bastante. Bueno, lo que está haciendo con los migrantes sirios, demás. Sí. Bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya actualmente lo ves en Sotheby's y que haciendo sus. Dices, por favor, ¿no? Ya donde quedó, porque también él sabe que el anonimato, porque también esa es otra cosa. El anonimato hace que el fetiche todavía se vuelva más fetiche. Es el Batman del arte. Exactamente, entonces Sí. yo creo que ahí entramos como en la crisis que estamos actualmente Sí. en el arte, que el arte es un fetiche, Van Gogh es un fetiche. O sea, si yo voy a irme a plantar en la instalación que hicieron de Van Gogh, tomo mi foto y muestro, soy una persona que consume arte. No, claro, ¿No? la Sí. foto en la pirámide de cristal afuera del Louvre, ¿no? Claro, claro. Tú caminando afuera del, no sé, del Museo del Prado en Madrid. No, claro. La clásica foto ahorita del Sumaya, ¿no? Todo el mundo tiene una foto del Sumaya. Exactamente hoy. afuera del Sumaya, sí. Como si de verdad, ¿no? Y es que si no lo publicas, no existió. Ajá. Exacto. No ocurrió. Esa es otra Exacto. parte, ¿no? Digo, ahí tienen unas piezas muy bonitas de Rodin que a mí me gustan mucho, particularmente en el Sumaya, pero evidentemente vas y solamente estás en el centro comercial que hay a un lado. O sea, no es precisamente la gran cuestión de ir al museo como tal, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa porque nos empieza a ganar el tiempo y me encanta platicar con ustedes, es la gran verdad. Pero regresando, escuchamos también de nueva cuenta a Andreevich hablar de alguna otra cosa y les voy a hacer una pregunta que también podría ser algo polémico. Ponemos pausa a la conversación, pero regresamos con más en Cocus. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora. Estamos de vuelta. ¿En qué estábamos? Sí. Cocus. Se escribe Caucus. Soy Andrea Ivich, fotógrafa, performer y artista multidisciplinaria. Yo diría que el gran dominio de la técnica es una consecuencia del quehacer artístico constante, del quehacer artístico longevo. El gran dominio de la técnica es algo que nos gusta mucho en los artistas, pero no necesariamente es lo que define a un gran artista. Únete al Cocus. Manda un mensaje de WhatsApp al 7226 49 72 47. Y estamos de vuelta aquí en Cocus, se escribe Caucus, un grupo de locutores que saben absolutamente todo de casi nada. Platicamos de cuestiones. Hoy, el arte en el siglo XXI. Hace unos años, en Zona Maco, Zona México Arte Contemporáneo, se presentó la exposición. Y a un grupo de videobloggers se le ocurrió una fantástica idea, y lo quiero poner así. Puso unos lentes en una esquina del museo. Unos lentes oscuros, tirados, acomodaditos. Y pusieron una tarjeta como si fuera una obra aprobada por los organizadores de Zona Maco en ese momento. Con el nombre del autor, la ficha, todo. La gente se paraba a tomar fotos
de esa obra, porque era lo que más les parecía impresionante de lo que se había presentado en Sonamaco. Un chiste, porque eso era, un chiste se convirtió en la obra más laureada en una exposición en donde nunca estuvo incluida. ¿Qué tanto el arte contemporáneo de repente se ha vuelto eso? Una broma acerca de lo que debería o no ser el arte. Bueno, yo a mí me gustaría hacer también una distinción. Es decir, Sonamaco es como el mercado más grande de arte en México, ¿no? Vamos a pensarlo. Que es muy diferente a un museo, aunque entiendo. Es decir, o sea, los invitados son galeristas, son personas que aprovechan estos espacios para poder exponer su obra, pero no deja de ser un mercado para vender obra. Sí, por supuesto, o sea, lo que dices es lo que de repente nos choca, ¿no? O sea, como que nos confronta para poder decir, híjole, es que qué impresionante que esto pueda haber sido considerado una obra de arte. Pero vamos a regresar un poquito el tiempo. En 1996, me parece, un artista contemporáneo mexicano, Gabriel Orozco, que es me parece que es el de los más controvertidos, sí, presentó en la Bienal de Venecia una obra titulada Una caja de zapatos vacía. Y literalmente era una caja de zapatos vacía que colocó en la Bienal de Venecia. Generó muchísima polémica, comentarios incluso de algún modo como de espanto, de crítica, de sorpresa. Pero eso es lo que me encanta de Orozco. Ese es justamente, es decir, es confrontarnos con decir lo que hablábamos antes del corte, ¿no? El espacio vacío que implica ahorita el arte. O sea, confrontarnos y mirarnos en el que los significados solamente son atribuidos culturalmente. Es un poco la experiencia que vivieron en 1911 la gente que se fue a formar para poder ver un espacio vacío, donde había una obra. Entonces lo que nos dice Darien Lieder en ese libro, y que yo lo desplazo a esta obra de Orozco, que hace muchas burlas respecto, o sea, tiene esta réplica de estas tiendas, ¿no? Se llama Oroxo, en el que hace una réplica de los objetos que se venden ahí. Es justamente como burlarnos de nosotros mismos, y eso es lo que permite el arte. Hacernos vernos. Exacto, ¿no? O sea, mirarnos, incomodarnos, provocarnos y justamente cuestionarnos, ¿no? Es decir, esto es arte y que no escapa de la dinámica en la que todos estamos inmersos, que es el capitalismo. Un plátano pegado a la pared fue la obra en su momento más vendida, más cara del mundo. Ah, claro, también. En este caso, ¿no? ¿Qué tanto vamos hacia allá y qué tanto realmente le estamos poniendo ese precio porque lo valga o solamente porque es un objeto de deseo? Yo creo que es porque es un objeto de deseo. ¿Sí? O sea, igual me pongo a pensar en Duchamp, ¿no? O sea, en el momento en donde pone su migitorio, sí, que dijo, también por ahí está Manzoni, ¿no? Que él empieza a subastar y a vender su aliento en globos, ¿no? Y eso era arte. Las latas de excremento de Dalí. Ajá, exactamente, ¿no? Creo que también hay una... Más allá de generar escándalo, como dice Pau, yo creo que también es una manera de burlarse, ¿no? A ver, si yo soy una autoridad en la materia, a ver, dime que esto no es arte, ¿no? Y que eso también habla y se relaciona con, no sé, por ejemplo, me pongo a pensar en que actualmente si pensamos en el arte, creo que también tendría que hablarse de la cuestión de la privatización o la democratización del arte, ¿no? Que en esta cuestión de democratizar puedes encontrar en el Paseo de la Reforma exposiciones de fotografía, ¿no? O puedes ver ciertas esculturas que están en el patio de no sé qué, en el centro de la Ciudad de México, o aquí en Toluca, o donde ustedes quieran. ¿Qué tanto habla también de nuestra educación sensible? O mejor dicho, de qué tan bueno o qué tan carente tenemos como sociedad una cualidad sensible para discernir qué es arte y qué no es arte. Yo creo que la crisis también parte desde ahí. O sea, creo que más allá de que una persona va a ver un Sandro Botticelli y va a decir, pues claro que está bonito porque lo veo y porque hay una cuestión técnica, etcétera. Actualmente, ¿qué es lo que nos puede ayudar para definir qué es arte y qué no es arte, ¿no? Yo creo que es simplemente una cuestión de un pensamiento crítico en concordancia o más bien en unión con una educación sensible. O sea, probablemente hay cosas que no necesariamente tienen que gustarnos,
pero probablemente ya entendiendo el trasfondo, un poquito entender incluso dentro de la explicación del artista lo que está diciendo, puedes decir, claro, a mí me parece horrible, me parece espantoso. Pero dentro de esa explicación que está dando, te la compro porque tiene esta cuestión intelectual, porque tiene este afán, sí estético, pero que no necesariamente tiene que cumplir con los estándares que uno tiene como individuo. Y dices, va, esto es arte. Yo creo que el siglo XXI va por esa parte. No necesariamente tiene que gustarte, pero yo creo que ahí la pertinencia de lo que diga el artista de su obra, más allá de que si se legitima por una academia, lo que sea, yo creo que ahí es donde podría estar la clave de que en qué consiste actualmente el arte en el siglo XXI. No lo sé, es como una idea, ¿no? Sí, yo también, y creo que regresando un poco el tema de la controversia que genera, por ejemplo, Zona Maco, también tiene que ver con los medios de comunicación. Es decir, también son los espacios que nos ayudan justamente a reflexionar sobre el arte, y creo que ahí no lo han hecho. Entonces, como una noticia, pues no va a ser explicar una obra, entonces más bien me enfoco en lo que hicieron unos blogueros para burlarse sobre el arte, ¿no? Y creo que de repente se escapa como todo el discurso de artistas contemporáneos que son valiosos. Y a mí me gustaría, por ejemplo, retomar una de las obras de una de mis artistas favoritas de arte contemporáneo, que es Teresa Margoles. Es una mujer, digamos, o sea, es mexicana, de Culiacán, y que ha hecho un discurso o ha hecho una observación muy crítica sobre la violencia que se vive en México, y que también no olvidemos que también eso también es arte contemporáneo. Y ella, por ejemplo, hizo una exposición que, por cierto, visitó Susan Sontag en aquel entonces, a inicio de los 90, que le pareció absolutamente pues muy esclarecedora, o sea, le pareció muy interesante. La obra se llama Vaporización. Es un espacio en el que utilizó Teresa Margoles para poder recuperar el agua con la que se lavaron los cadáveres en, digamos, gente que murió en la zona norte en México, sí, y la convirtió en vapor para que tú pudieras entrar a ese espacio y entonces y llevarte algo de ellos. Bueno, respiraras la muerte. Wow, o sea, es una situación que te confronta con una realidad social que vive un país como México. Y entonces utiliza estos recursos técnicos, estos recursos tecnológicos de nuestra contemporaneidad para poder mostrar una obra de ese tamaño. Y revisar a Teresa Margoles de todas las cosas que ha hecho me parece interesante, porque ella también ha puesto el tema de lo que se conoció hace algunos años como las muertas de Juárez. Fue la que hizo la instalación de la sangre, ¿no? También, sí, okay. Ha hecho varias instalaciones también respecto a toda esta cuestión de violencia. Por ejemplo, tiene otra instalación, se llama La Promesa, y es un bloque de tierra. Son 30 metros de bloque de tierra. O sea, tú entras y lo ves. Y justo es lo que hablas, Arlet. O sea, la gente no entiende. Si no lo ves o no lo estudias o no lo analizas, pues para ti solamente es un montón de tierra acumulada en un espacio. Y dices, ¿eso es arte? No, pero lo que hizo Teresa Margoles es traer de la ciudad del norte, de Ciudad Juárez, trajo los escombros de casas que fueron abandonadas justamente por la crisis de violencia en esa ciudad. Entonces es un bloque de escombros. Pero si ya analizas el discurso que hay detrás de esa pieza, por supuesto que te dice mucho más de lo que es. Claro, el arte no solamente es la obra, sino lo que sucede alrededor de ella, ¿no? Sí, y en esta parte creo que es muy importante resaltarlo. Vamos a escuchar la última cápsula de Andrea Ivich en este sentido, porque es algo también muy importante. Dinero, vida y arte son cosas que no siempre están muy conectadas. Soy Andrea Ivich, fotógrafa, performer y artista multidisciplinaria. El arte contemporáneo, pues, es un estilo, es como le llamamos al estilo de
arte que se empezó a hacer después de la Segunda Guerra Mundial. Los retos del arte en la actualidad siguen siendo los mismos de siempre, que tienen que ver con recursos. La gente no puede hacer arte si no tiene llena la panza primero. Primero deben estar cubiertas las necesidades del ser humano, y eso siempre va a ser un reto para el arte. Caucus. Se escribe Caucus. Ahí tengo que decir que no estoy precisamente de acuerdo, porque también en la pobreza, porque también en la miseria hay una expresión, hay arte, Sí. hay vida. Pero también es muy cierto que al disfrutar del arte, generar arte y ser sensible al arte en todas, tanto esta formación, ya sea como creador o como espectador del arte, sí es una cuestión que se ha vuelto un privilegio, Claro. ¿no? Y eso es algo complejo, porque si queremos una sociedad más sensible, tendríamos que acercarla mucho más a este tipo de situaciones. Y se contrapone precisamente porque no puedo crear arte, porque tengo que conseguir un trabajo para comer. Sí. Y no puedo comprar arte, porque necesito ese dinero para comprar comida. ¿Qué retos tenemos hoy como sociedad, como medios de comunicación, como en una institución formadora, ¿no? En este caso como la universidad, en esta creación y consumo del arte? Híjole, yo creo que estamos en una época complicadísima, porque además aumentemos también el factor internet. O sea, es decir, pienso en portales, como creo que ya está el Museo del Prado, hay varios museos que puedes recorrer de manera virtual. Eso tiene sus ventajas, por supuesto, ¿no? Por lo menos ya la gente sabe quién es Artemisia Gentileschi, ¿no? Por ejemplo. Pero no es lo mismo verla en una pantalla que ver el cuadro físicamente. Creo que hasta ahí hablamos de una postura casi pasiva hacia el arte, ¿no? Que eso también yo creo que es una crisis tremenda, incluso retomando el tema de las instalaciones, ¿no? Si pienso en la miseria de Van Gogh, gracias a esa miseria es que al tipo se le ocurrió poner pelos de gato en sus cuadros, porque no tenía dinero para sus óleos. Sí. Eso fue lo que también después fue como repensado, wow, el genio Van Gogh, ¿no? Pero ahora vuelvo a lo mismo de que, ok, si uno no tiene dinero para ir a Países Bajos y ver ese cuadro, tiene que conformarse con ver una instalación donde te van a poner como un collage de todos los cuadros de Van Gogh, pero jamás se va a comparar con la experiencia de ver el cuadro cara a cara. Lo hablábamos en la parte de la inteligencia artificial. El gesto del trazo, ¿no? Esta cuestión... a mí me duele de repente ver los museos de aquí de Toluca. Somos la cuarta ciudad de México con más museos. ¿No? Después de la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, está Toluca. Y de repente ver los museos vacíos. Tenemos un conjunto que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el Museo Taller Nishizawa, y particularmente el Velasco. A mí me fascina su obra, ¿no? Y es algo que ya cuando lo ves de frente en un boceto, estos trazos, cuando lo ves de frente con este gesto precisamente del óleo para hacer la figura de la gran montaña y del volcán, no se aprecia igual verlo en una fotografía de computadora. ¿Cómo podemos generar también esas ganas de ver y de palpar? Yo creo que también tiene que ver la cuestión de cómo vendes el arte. Y yo creo que ahí también como que hago mucha noción de parte del objetivo y de la misión que tiene espacios como Uniradio, ¿no? Como estación cultural. O sea, realmente creo que va a existir toda la vida, digo, lo ha existido siempre y lo va a seguir habiendo, esta postura elitista respecto al arte. Porque es un hecho, ¿no? Es un hecho que hasta incluso ahorita me pongo en el cuadro de la música. Si quieres consumir música clásica, no es lo mismo escuchar una orquesta local a cuando realmente te inculcaron y tienes dinero para escuchar a la Filarmónica de Berlín, ¿no? Cuya evidentemente comparación técnica es brutal, ¿no? Hasta el propio espacio y su capacidad acústica. Exactamente. Entonces yo creo que en ese sentido, espacios como Uniradio, espacios como, no sé, Secretaría de Cultura y todos los que estén relacionados con la materia, tendrían que estar al tanto de los retos que implican a que en común denominador se interese por saber que es una buena ejecución musical, que se interese con lo que hay o la historia que te cuenta un lienzo, un cuadro. Y eso únicamente se va a lograr si es que nos bajamos del pedestalito donde tenemos a la cultura
y realmente empezamos a democratizarla. Es decir, ya no venderla como, sí, solamente unos cuantos son quienes van a tener como el conocimiento para poder apreciarla y para poder dar una crítica objetiva. Creo que mientras siga imperando ese discurso, por supuesto que va a seguir habiendo una brecha enorme donde a la gente evidentemente no le va a interesar. Pero si empieza a aterrizarse a un plano donde digas, es que el arte es para todos, es cuando podríamos empezar a generar un cambio, aún sabiendo que en sí mismo ya implica un reto enorme. Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Creo que a lo largo de la historia el arte siempre ha sido un espacio elitista. Incluso antes de los museos existían estos salones, se les llamaba salones para que los artistas pudieran exponer su obra y eran lugares en los que era muy difícil ingresar porque solo a partir de esos espacios se podía conocer como la obra, ¿no? Yo estoy un poquito en desacuerdo, percibo un poquito como que todavía la obra está enmarcada o el arte está enmarcado en el virtuosismo de cierto objeto o de una canción, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho el arte contemporáneo porque me gustaría platicarles como estas dos cosas que yo observo ahora que lo platicaba Arlette. Sí, por una parte, por ejemplo, otro del discurso que utiliza el arte contemporáneo es como el discurso íntimo. Y una de mis artistas favoritas es una francesa, se llama Sophie Calle. Ella hace la primera vez que yo me enfrento con esa obra, me pareció muy esclarecedora en cómo podemos utilizar recursos como muy íntimos, obviamente que lo ha hecho siempre la literatura, pero en este caso en arte contemporáneo. La obra se llama Cuídese mucho. Y básicamente lo que ella hace es retratar como su ruptura amorosa a partir de un correo electrónico que recibe de su expareja y que al final él firma con Cuídese mucho. Ella reúne a 107 personas para analizar el mail y hacer una obra en torno a esta ruptura. A mí me pareció como en aquel entonces, cuando yo la vi, creo que era 2014, la trajo creo que el Museo Tamayo, y me pareció muy esclarecedor porque me recordó a otro tipo de espacios, museos, que fue en México, que invitó a la gente a llevar los objetos que les parecieran los más significativos, pero que no valieran nada. O sea, una piedra, un lápiz, un ticket, lo que fuera, para poder exponer. Y esa invitación que se hizo a la gente desde un museo para decir, traigan sus objetos porque los vamos a exponer en este museo, me pareció muy interesante. Y creo que eso es realmente la labor que podría hacerse desde las instituciones académicas, desde instituciones del gobierno. ¿Cómo acercas a la gente para decirle que la obra... Sí, está bien. También hay gente virtuosa que puede hacer grandes obras que serán recordadas por los siglos de los siglos. Pero también hay obras a las que les ponemos un significado importante y que al ser expuestas en un museo son arte. Y eso también te confronta porque mucha gente diría, híjole, pero es que como este objeto es arte. Lo es, porque ya es expuesto en un museo, está institucionalizado, pero además ganas a esa gente para que pueda involucrarse en el arte. Muy bien, entonces hablamos de que probablemente la clave actual sea en no el resultado en sí, sino en todo el proceso que puede involucrar al otro, ¿no? Exactamente, es lo que pasa con Teresa Margoles. No es tanto el objeto en sí, ni esa, digamos, tierra acumulada al centro de un espacio, sino todo el proceso que conllevó, todo el discurso que hay detrás de esa obra. Algunas la tienen, otras no. Hay cosas que yo he visto en Zona Maco que francamente no me cuadran, incluso cuando conozco el contexto, y otras que sí valen la pena. Pero el arte siempre ha sido así. Hay obras que valen la pena y otras no. Unas cosas que aparte a lo mejor valen la pena para ti y para mí. Claro, no. exacto. ¿No? Y esa es la parte importante. Nosotros también nos tenemos que confrontar algo bastante grave en este sentido, que es el final del programa. Desafortunadamente estamos llegando casi a la hora de grabación y quisiera escuchar sus conclusiones ante esto. ¿Cuál es la tarea que más, porque de las infinitas tareas que puede tener el arte, cuál es la tarea que más desearías que fungiera el arte de aquí en adelante, Arlette?
Yo creo que soy una idealista en ese sentido, a veces peco de idealista, pero yo sí considero que el arte puede generar un bien social y puede cambiar a toda una sociedad. ¿Un ejemplo? ¿A qué te refieres con un ejemplo? Un ejemplo de que haya funcionado el arte así. Pues es que simplemente, pensemos en la película de Los Olvidados de Buñuel, que era el retrato de la miseria, ¿no? En México. Uh-huh. Causó una conmoción con un directorazo que ya era un ícono internacional y puso, ¿no?, el enfoque y sensibilizó a la gente. Eso puede hacer el arte, ¿no? Yo creo que tendríamos que generar estrategias. No sé, en su momento Vasconcelos lo tuvo, ¿no? Finalmente, hasta cuando surge el muralismo, pues era eso, intentar acercar el arte a la gente, contarles la historia, pero no funcionó. Eso de que habla que todavía, aún en el siglo XXI, probablemente tenemos una tarea muchísimo más grande para sensibilizar y para ver en el arte esta salida, ¿no? Creo que también la cuestión de la pandemia demostró que el arte es una parte inherente en el hombre que es necesaria para existir. Absolutamente. ¿No? Teníamos la ciencia que se estaba encargando de desarrollar la vacuna, pero también nosotros teníamos a la música y cuántas cosas tan insignificantes como la Ópera Metropolitana de Nueva York, que te permitía tener acceso a varias óperas para que las vieras desde la comunidad de tu casa, la Compañía Nacional de Teatro Londinense, y empezó a consumirse, ¿no? La literatura empezó a crecer en ventas, todo porque también es una manera, incluso dentro del panorama de escapar, necesitamos algo que nos permita escapar de la violencia, escapar de eso, y eso también lo puede hacer el arte. Entonces yo creo que es simplemente generar estrategias, entender la importancia que tiene, porque creo que en una época donde también se está menospreciando el arte, se menosprecian las humanidades, creo que más que nunca tenemos hambre de ellas. Entonces solamente es cuestión de asimilarlo, entenderlo y hacer algo al respecto. Bueno, yo como reflexión final me gustaría primero como quizá pensar que si el arte funciona o no, o tiene una función instrumental. Creo que todavía estamos atrapados como en un discurso capitalista, que algo tiene que servirnos o para qué sirve. A mí me gustaría simplemente cerrar con un texto que recordé en esta semana de un intelectual teórico, me parece un referente muy importante para no comprender el arte, sino la imagen, francés Georges Didier Berman, que tiene un libro hermoso que se llama La desaparición de las luciérnagas. Él también en entrevistas, incluso también se ha salido un poco al margen para decir si es arte o no el arte contemporáneo, como que él no ha discutido sobre eso, o no le ha interesado, sino sobre la imagen. Y la imagen en su concepción más amplia, la imagen que nos puede dar la literatura, las imágenes que podemos tener de las obras pictóricas, de instalaciones, y de las imágenes que provienen de la publicidad y de los medios de comunicación. Y él hace esta metáfora con esto de la desaparición de las luciérnagas, que en algún momento, hace unos 20 años, se pensó que se habían extinguido, porque la gente las atrapa al ser, digamos, estos pequeños insectos que brillan en la oscuridad. Y entonces él piensa que justamente la imagen serían como las luciérnagas, que podrían iluminarnos en un espacio tan oscuro, y compara de algún modo este discurso como cegador, ¿no?, que es la publicidad, los medios de comunicación, como un reflector que en lugar de ayudarte a ver, más bien lo que hace es cegarte. Entonces, las imágenes que de repente surgen en el arte nos permiten de algún modo como tener una cierta esperanza. Y me gustaría solamente leer un fragmento de este libro. Imágenes, pues, para organizar nuestro pesimismo. Imágenes para protestar contra la gloria del reino y sus haces de dura luz. ¿Han desaparecido las luciérnagas? Desde luego que no. Algunas están cerca de nosotros, nos rozan en la oscuridad. Otras se han ido al otro lado del horizonte, tratando de volver a formar en otras partes su comunidad, su minoría, su deseo compartido. Entonces, para mí esto me hace pensar que el arte, pese a que algunos destellos reflectores, hay unas luciérnagas que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a ubicar discursos de las minorías y que nos ubican también a tener una cierta esperanza de nuestra humanidad. Esa es la parte más importante. Sí, coincido contigo en la parte de la resistencia. Actos artísticos
que a lo mejor podrían no ser tan pensados o tan contundentes, pero si usted piensa en todos los puentes, hoy puede ver una cantidad enorme de candados puestos ahí, con inscripciones de estas relaciones que empiezan Luis y María, y una gran cantidad de etcéteras. ¿Ustedes pueden imaginarse cuántos candados se han quitado de los puentes del río Sena? ¿Ustedes pueden imaginarse cuántas toneladas de metal se han quitado de los puentes alrededor de todo el mundo que han copiado esta costumbre? Eso es un acto de resistencia. Eso es un acto también artístico, a pesar de que mucha gente no quiera tomarlo en cuenta así. El arte sirve para resistir una adversidad, sirve para resistir cuestiones que a lo mejor no están dentro de nuestro control, o en dado caso para resistir las cosas que no sabemos cómo procesar. Y así precisamente terminamos la emisión de hoy de Caucus, se escribe Caucus, episodio número 5 de esta primera temporada. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias, es un gusto compartir. Muchísimas gracias, Arlet. Gracias a ustedes. Yo soy Humberto García Neri, gracias y hasta la próxima. Caucus. Se escribe Caucus, pero se escucha en Uniradio 99.7 FM.